Quiero decirte un memorial que me... En memoria necesitamos, ¿Cómo se llama? claro, exacto, en memoria necesitamos las construye techo. Y se tiene que poner las medidas. Fotos, fotos, fotos. Tienes que, ¿Qué? ¿qué tienes que chequear de eso? ¿Qué cosa? En memoria, o sea, presentes leyes, como te tienes que ser paro, pero si no Eso es, será posterior, pero que entre el documento. vaya, En 2 queremos. meses llegar a peso. No te pido, solo tienes queremos. ¿Qué vamos a ir a decir? Es que vaya la población a Por coger a eso, los pues papás que todos, suba. todos así con pancarta con sus niños, queremos techo, Así como nos queremos dicen, techo, suban a desfilar. Hemos subido a desfilar. queremos techo. Cobertura es porque ya tiene ya fierros, todo. Es que eso tiene que volver a ser, pero eso No, no había tenido aguanta, dados abajo. no aguanta pues, para este techo, no puedes mallas así, lo que consideras. No, pero él tiene estructura, pues. Si dices que tiene, no tienes He bien. visto con daditos así los parantes de los fierros. Eso lo han dejado con miras de ser techo. Tiene que reclamar duro, tiene que entrarse. Ay, es gastar plata. Ay, es esto. No quiere mover su trasero, pero cree que meterse a la dirección es sentarse y no hacer nada. Cree que eso es dirección. Muy bien, buenas tardes. Ahora me parece que estamos mejor, ya me están escuchando. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy que corresponde, ¿no?, a los diferentes módulos que vamos a nosotros a desarrollar a lo largo de estas 3 sesiones justamente, ¿no? En esta primera parte nosotros vamos a ver la parte de diseño de defensa ribereña. En la siguiente sesión ya estaremos viendo probablemente el tema de algunos diseños ya en modelamiento, tema de construcción de propiamente de lo que es la defensa ribereña. Y ya como tercera sesión empezaremos a hacer la parte de lo que es descolmatación de ríos, ¿no? Entonces vamos a la temática de desarrollo y vamos a empezar con los conceptos, con los desarrollos básicos que nos involucra justamente la parte de lo que son la defensa ribereña, ¿no? Propiamente. Hay que tener en consideración varios parámetros que nosotros vamos a considerar, ¿no? Antes que nada, bueno, agradecer a la institución, ¿no? Agradecer a la institución por la oportunidad de, pues, me da a mí de poder compartir información respecto a diferentes capacitaciones. ¿Quién les habla? Yo soy el ingeniero Juan Chura, soy ingeniero civil de profesión y bueno, ya vengo desarrollando pues el curso de capacitaciones y ponencias a lo largo de ya bastante tiempo, bastantes años en realidad. Entonces, vamos a tratar de hacer el curso interesante, vamos a tratar de compartir un material exclusivo, vamos a tratar de compartir macros, hojas de cálculo, ¿no? Vamos a hacer modelamientos justamente en el programa también. Hay diferentes tipos de programas. Ya no vamos a ir viendo qué tipo de programas la que nos permiten a nosotros desarrollar diferentes tipos de lo que es defensa ribereña, ¿no? En este caso vamos a hablar del tema de Gavión, obviamente. ¿No? Hay diferentes tipos de defensa ribereña, ¿no? Nos vamos a centrar un poquito más en la parte de lo que a nosotros nos representa la parte de los aviones. Entonces, si bien vamos a tocar a manera de conocimiento general diferentes tipos de defensa ribereña, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar con las diapositivas propiamente. Primero, es la primera clase que tenemos, la primera sesión, recordemos. Entonces, en esta presentación nosotros vamos a
A ver, algunos, siempre partimos, ¿no? Siempre partimos de los conceptos más importantes relacionados a la hidráulica fluvial, ¿no? Que en este caso es el diseño de la defensa ribereña, ¿no? Vamos a explicar algunos casos prácticos, algunos videos interactivos, vamos a mostrar las topografías en ortofotos, vamos a decir, por ejemplo, si ya se ha desarrollado proyectos hechos, se le va a compartir, señores, todo ese material propiamente ya intervenidos, ¿no? De una defensa ribereña, ¿no? En este caso con desconatación de ríos, en este caso con construcción de muros de gavión, con diques enrocados, ¿no? Con uña, sin uña, ¿no? Entonces se va a compartir, ¿no? Modelamiento, se va a compartir ortofotos de proyectos reales, ¿no? Que se han desarrollado. eh, Como una parte de noción para el diseño, no, si uno se puede apoyar, es una propuesta en realidad, ¿no? En los manejos del software Hidroesta, por ejemplo, y River, ¿no? Que justamente son dos programas que te hacen un cálculo eh, eh, aceptable, ¿no? De lo que nosotros necesitamos obtener justamente de este diseño, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver en qué consiste. Hay páginas en las cuales ustedes podemos descargar este programa, podemos ver qué parámetros, qué condiciones me pide a mí justamente, ¿no? Para poder yo desarrollar de una mejor forma la interpretación de lo que me está desarrollando, ¿no? Que ha sido elaborado, que ha elaborado el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del ANA. Entonces, del agua, perdón, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, ha desarrollado todo software que son totalmente viables, de libre descarga, que tiene manuales ya interactivos, ¿no? Y emplea y ha sido validado por el país. Entonces, igual vamos a ir viendo cómo se complementa todo software, ¿no? Definiciones, tenemos a partir de lo que es la hidráulica fluvial en este caso, que me hace mención, ¿no? A estudiar justamente el comportamiento de los ríos, en este caso, cualquiera que sea la finalidad del proyecto que nosotros vayamos a considerar, ¿no? En este caso, representamiento de lo que es la defensa ribereña, el tema de navegación, puentes, puede haber otro tipo de proyectos fluviales también. Nos enseña cómo, por ejemplo, cómo nosotros deberíamos intervenir en el transcurso de lo que son los ríos, ¿no? Cómo trabajar con el río, para qué fines tenemos con este río, cuál es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es al final el concepto, el objetivo de nosotros de poder intervenir de una manera adecuada el tema de un proyecto fluvial de río, ¿no? Entonces ahí justamente partimos de lo que es el concepto propiamente de lo que es la defensa ribereña, ¿no? Bueno, lo vamos a entender, ¿no? Como dos estructuras, en este caso, estructuras, estructuras construidas, me dice, para proteger pues, a las crecidas de los ríos, las áreas aledañas y a estos cursos de agua. Entonces, directamente estructuras que son construidas para proteger de las crecidas de los ríos, ¿no? Por eso justamente dice defensa, ¿no? Su nombre propiamente lo establece. La protección contra las inundaciones incluye tanto los medios estructurales como los no estructurales, ¿no? ¿Qué más me dice aquí? O reducen los riesgos de inundación, ¿no? La idea es la protección de los riesgos con elementos estructurales o no estructurales para de alguna manera mitigar o reducir los riesgos que vaya a contener justamente esta crecida de río propiamente que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces, como concepto general, la defensa ribereña pues se va a referir a las medidas, ¿no? Medidas, acciones que van a estar destinados a proteger y a preservar pues las áreas ribereñas, ¿no? Como los ríos, también podemos hablar de los lagos, ¿no? Las costas que van a estar erosionados, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos propiamente de la defensa ribereña, ¿no? Unos objetivos probablemente podríamos mencionar aquí también sería como proteger un tema de infraestructura también, ¿no? Preservar la biodiversidad, prevenir la erosión, mejorar la calidad del agua, ¿no? Etc. que vamos a tener para nosotros poder desarrollar. Vamos avanzando. Bueno, dentro de lo que son de defensa ribereña vamos a tener obviamente uno de ellos, como ya hemos mencionado, es uno de los más conocidos, uno de los más aplicables también. Dentro de lo que son la defensa ribereña vamos a tener, por ejemplo, los diques, ¿no? ¿Qué es un dique, ¿no? Es un muro grueso, ¿no? Construido para contener la fuerza del agua, ¿no? Embalsarla o reconducirla, ¿no?
reconducirlo. En muchos casos, reconducirlo, pues, ¿no? Obstáculo que actúa como contención de algo generalmente perjudicial. Muy bien, entonces son los diques, ¿no? Pueden haber diques enroscados, diques con uñas, sin uñas, ¿no? Son diferentes tipos de diques que nosotros vamos a ir encontrando. Ahí está justamente un dique simple, ¿no? Y acá ya nos colocamos un dique enrocado, ¿no? Un dique enrocado, ¿no? Que dice recubriendo las márgenes en las franjas donde oscila el agua con un enrocado, con una roca al volteo, pues, ¿no? Rocas sueltas, acomodadas. Esto es importante, ¿no? Son rocas sueltas acomodadas en forma más o menos irregular en el talud a ser protegido. Sistema denominado generalmente como enrocado bajo roca al volteo, ¿no? El procedimiento constructivo ya lo vamos a ir viendo también en su determinado momento. Vamos a ver unos videos precisos en los cuales hacemos un sistema de construcción, ¿no? De un sistema de construcción. Entonces, eso lo dije, ¿no? Dique simple que tenemos aquí, pero aquí ya tenemos los diques enrocados aquí, propiamente. El diseño, el talud de inclinación, ya esa es materia de cálculo. Nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Muy bien. Siguiente diapositiva. Ahí justamente tenemos el tema también de los gaviones, ¿no? Los gaviones, que justamente eran pues la materia de investigación, ¿no? Que nosotros vamos a tener justamente en esta primera parte. ¿No? Que dice que consiste en una caja, ¿no? O cesta de forma prismática, como justamente en la imagen lo están viendo, rectangular, ¿no? Rectangular. Aquí no hay taludes, pues señores. Rellena de piedra o tierra, ¿no? Son enrejados, ¿no? Metálicos de mimbre o alambre, ¿no? Se colocan al pie de obra, desarmados, y una vez en su sitio, se rellena con los materiales del lugar. Ese es como parte del proceso constructivo, ¿no? Como parte ya del proceso constructivo. Se colocan al pie de la obra desarmados y una vez en su sitio se rellena con los materiales del lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente, ¿no? Un sistema de dique, perdón, de gaviones, ¿no? Que nosotros vamos a en su momento a detallar un poquito a más detalle, ¿no? Ahí vamos a ver pues el tema del colchón de reno, etc., otros componentes más que nosotros vamos a ir involucrando, ¿no? La altura, la capacidad o el tipo de gavión que va a haber aquí, por ejemplo, ya va a ser un módulo A, módulo B, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo justamente en su determinado momento, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí. Bueno, también vamos a hacer mención en esta parte de lo que estamos hablando de defensa ribereña, los espigones, ¿no? Son elementos de protección, como se ve en la imagen claramente, de los márgenes con las características principales que son transversales a la corriente. Es decir, si la corriente está viniendo en este sentido, los espigones hacen un cruce transversal, ¿no? A eso llamamos un cruce transversal. Entonces, su característica principal es que son transversales a la corriente, ¿no? Se implantan en la orilla y suelen tener una ligera pendiente desde la coronación en dirección, me dice, al eje del cauce, al eje del cauce. Bueno, vamos a también hablar términos técnicos como el tema de encauzamiento, ¿no? Que va a ser en este caso, pues, abrir un cauce obstruido, probablemente en su mayor entendimiento, para que discurra por él una corriente o masa de agua o conducir una corriente por un cauce propiamente, ¿no? Entonces, es abrir un cauce en realidad, un cauce obstruido. ¿Para qué? Para que haya un correcto encauzamiento de las aguas pluviales en este caso, ¿no? O de la masa de agua, pues, ¿no? O de la corriente. Bueno, probablemente luego vamos a ir viendo otros conceptos también de diseño y construcción de defensa ribereña, ¿no? Vamos a ver el tema de qué es la erosión, aspectos generales, vamos a tener que hacer mención a los tipos de suelo, las cuencas, el río, ¿no? Y ahí surgen pues justamente diferentes tipos de condiciones, ¿no? Diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, acá tengo una hidráulica de los cauces naturales, ¿no?
Obviamente que no va a ocurrir esto en todos los lugares, ¿no? Es un ejemplo generalizado simplemente, ¿no? Es un ejemplo generalizado. Bueno, tenemos una imagen real de lo que se está viendo, ¿no? Y justamente lo que les comentaba, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos técnicos para nosotros ver de qué trata, ¿no? De qué trata el tema de defensa ribereña, ¿no? Descripción de la erosión, por ejemplo, me dice que la erosión es un proceso destructivo en realidad de los materiales, ¿no? De la corteza terrestre por acción de procesos propiamente geológicos, ¿no? En este caso que va a implicar fracturamientos, fisuramientos, alteraciones a nivel químico, a nivel físico, hasta el momento de arranque de los materiales sin considerar el transporte, ¿no? Ese es el tema de la erosión, proceso destructivo de los materiales de la corteza terrestre. ¿Por acción de quién? De los procesos propiamente geológicos, ¿no? Es una fase del proceso de degradación también, ¿no? El cual tiene tres fases, ¿no? Por ejemplo, una de ellas va a ser pues, propiamente la erosión, la otra será transporte y la siguiente será sedimentación. De ahí tenemos el proceso de desagregación, transporte y al final tenemos el proceso de sedimentación, ¿no? Sedimentación. Correcto. Entonces, creo que esos conceptos ahí están, ¿no? Ya se puede entender claramente a qué se refiere cada uno de estas condiciones, ¿no? Muy bien. La desagregación, su propio término lo dice, ¿no? Es un proceso de dividir un conjunto, ¿no? Un proceso, un sistema, ¿no? O conjunto de elementos, en este caso, en componentes más pequeños, ¿no? Esa es su desagregación, ¿no? Se divide, ¿no? Entonces, en componentes o elementos mucho más pequeños, en este caso, que va a ocurrir para mejorar su funcionamiento, ¿no? Luego, de acuerdo a ese procedimiento, ocurre el transporte. Y finalmente la sedimentación, que es un estado de estático en realidad, ¿no? Entonces, mecanismos de erosión, me dice por el agua, los pasos principales de la erosión son la acción del agua en suelo, el desprendimiento de las partículas y su transporte. Vamos a, vamos a hablar también del tema de desprendimiento que se produce por el impacto de las gotas de lluvia, ¿no? El transporte por el movimiento. El transporte es el movimiento o traslado del suelo por el agua de escorrentía, ¿no? Y ahí vamos a hablar de un término que también se va a ir repitiendo a lo largo de todo este compendio que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ahí me habla de un tema principal que es la escorrentía también aquí. Entonces, términos que vamos a ir, que están bastante influidos, vamos a ir detallándolo un poquito, ¿no? ¿Qué es la escorrentía, ¿no? La escorrentía en este caso no es más que el flujo del agua que se produce cuando la lluvia o el derretimiento de la nieve, por ejemplo, va a superar la capacidad de absorción del agua, del suelo, perdón, propiamente, ¿no? Em, es decir, el agua que no se absorbe en el suelo se convierte en escorrentía, ¿ya? Y fluye sobre la superficie del terreno hasta llegar a un curso de agua como un río, lago o océano. Entonces, yo creo que el concepto de escorrentía está bastante sencillo, ¿no? Es el agua que no se absorbe por el suelo, ¿no? Que se convierte en escorrentía y va a ir fluyendo, pues, a lo largo de su, de su acción, ¿no? Que va a tener justamente, ¿no? Entonces, eso es el tema de la escorrentía. Bueno, los tipos de erosión, vamos a tener erosiones laminares, surcos, canales, cárcavas, corrientes, ¿no? ¿No? Erosión por salpicadura, erosión por cárcavas, ¿no? Erosión por surcos, ¿no? Erosión laminar, flujo laminar probablemente. Mencionaremos también el tema de las medidas de prevención y control de erosión en las riberas de los ríos, ¿no? Que en este caso no va a ser más que los conjuntos de medidas tendidas a solucionar problemas generados por energía erosiva del agua, ¿no?
Vamos a hablar de medidas agronómicas, medidas vivas naturales, defensas vivas forestadas, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo, si bien la diapositiva lo comprendemos alrededor de 96 páginas, ¿no? Para no hacerlo tan extensivo, vamos a ir tocando pues los puntos más concordantes, ¿no? Los puntos más de mayor realce que nosotros que vamos a tener nosotros que considerar. Siguiente diapositiva. Bueno, algunas medidas estructurales que justamente nosotros estábamos mencionando en la primera parte, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, medidas estructurales permanentes, ¿no? Por ejemplo, los diques enrocados, ¿no? Enrocados con roca al volteo, por lo que justamente les comentaba, ¿no? Enrocado con roca colocada también, ¿no? Una cosa es roca al volteo y otra es roca colocada, ¿no? Estructuras de concreto, muros de concreto ciclopio, ¿no? Correcto, los muros de concreto ciclopio ya son muros de contención en este caso, ¿no? Que no es más que piedra con concreto, ya no hace utilización de concreto armado en este caso, ¿no? Muros de concreto armado también, ¿no? Presas de regulación, gaviones, lo que justamente estábamos nosotros comentando, ¿no? Entonces, todas estas medidas estructurales las vamos a considerar permanentes, ¿no? ¿Por qué? Porque su tiempo de acción debería estar proyectado pues a años, ¿no? A años considerados. Los temporales, por ejemplo, los espigones, los rayados o terraplenes, limpieza del cauce, el tema de los encauzamientos, por ejemplo, son temporales. Porque tú haces una limpieza de un cauce con un encauzamiento correcto, pero nada te dice que eso no se va a volver a, a no ser viable, por ejemplo, el tema de que haya cauce de río, ¿no? Caballos abarcados, estones. Entonces, habíamos visto el tema de los espigones también, acuérdense, ¿no? Todos estos entonces son elementos temporales, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar siempre de dar mayor realce va sobre los elementos estructurales permanentes, ¿no? Como es el muro de gavión o también como es el tema del dique enrocado en este caso, ¿no? Y también propiamente los muros de contención, bueno, ya sea muro de contención simple o muro de contención armados, ¿no? Armados. Ahí vemos, ¿no? Un tema de dique enrocado, ¿no? Dique enrocado. Que tendría que ser un ticket rodado colocado porque está haciendo la acción de concreto, ¿no? Con concreto, ¿no? La pendiente, obviamente, sí es materia de análisis dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Aspectos de diseño, ¿verdad? Vamos a mencionar aquí justamente evaluación de las áreas susceptibles a la erosión, ¿no? Aspecto agrícola, urbano, de infraestructura, industrial. Bueno, se hace pues uso de los elementos estructurales de defensa ribereña justamente para evitar este tipo de situaciones como se ve en la imagen, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, ríos, no en su cauce, justamente, y va a causar bastante inundación, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, temas, vamos a hablar un poco también de la parte de los que es la geomorfología, ¿no? En la cual que se comprende, por ejemplo, el tema del curso del agua, tipo de flujo, ¿no? Flujo central, flujo lateral, tipo de lecho, potencia del flujo, el tema de la sedimentación, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una imagen referencial respecto a lo que es el ambiente fluvial trayecto de un río propiamente, donde vamos a decir, por ejemplo, río abajo, por ejemplo, ¿no? Clastos pequeños, clastos redondos, cuarzo bien clasificado, ¿no? Ríos arriba, o otra manera de llamarlos, pues, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, inclinación fuerte, flujo del agua, por ejemplo, rápida, carga, saltación, tracción, inclinación mediana, por ejemplo, la velocidad va a ser eh, respecto a la velocidad mediana, ¿no? La carga, suspensión de tracción. Es una imagen, ¿no? Es una imagen referencial, ¿no? Para ver el ambiente fluvial del trayecto de un río, propiamente, ¿no? Dentro de los conceptos que vamos a ir generando, también vamos a tocar el tema de la hidrología, ¿no? Las características generales, ¿qué se toca? Las características generales del río,
las descargas máximas que la van a involucrar, los métodos de determinación de máximas avenidas. Es a veces importante conocer, ¿no? Algunos métodos empíricos, algunos métodos históricos que pueden surgir en un determinado lugar, métodos de correlación hidrológica, métodos directos o hidráulicos, métodos estadísticos probabilísticos, ¿no? Métodos hidrológicos, método de distribución de valores extremos, método de Gumbel y vida útil del proyecto. Entonces, de acuerdo a todos esos comprendidos, podríamos nosotros desarrollar algunos, ver, ¿no? Cuál de los métodos, por ejemplo, vendría a ser uno de los más, más establecidos o más recomendables, ¿no? Bueno, si vemos una imagen pues típica de lo que ocurre en un malecón, ¿no? Que puede discurrir el agua, el cauce de un río en una ciudad, cualesquiera, ¿no? Correcto, entonces aquí justamente se ve, ¿no? Un un problema de no haber hecho el correcto uso de una defensa ribereña, ¿no? Se sobreentiende que en esta parte de desborde ha habido pues un golpe fuerte del río, ¿no? Y obviamente eso es en crecida, bueno, si fuera un cauce normal no va a ocurrir eso, ¿no? Tenemos una crecida, obviamente va a ocurrir esa parte. Esos casos son muy repetitivos, ¿no? Ese es bastante repetitivo. Caso contrario, por ejemplo, también podemos mencionar a la ciudad de Moquegua, ¿no? En la ciudad de Moquegua pasa el mismo concepto, ¿no? Hay un río que discurre por la ciudad, que año tras año, pues, señores, se viene llevando, pues, la parte del malecón, ¿no? Entonces, exactamente la misma imagen, ¿no? Para denotar. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace uso de un correcto planteamiento de un elemento estructural de defensa ribereña permanente, obviamente, ¿no? Permanente. Bueno, venía el proyecto Aguas Inundables, ¿no? Que justamente mostramos como imagen, ¿no? Y para este tipo de situaciones, para mitigar este tipo de situaciones, este tipo de eventos adversos, obviamente, es a lo que se estudia, pues, señora, justamente el tema de un planteamiento correcto de una defensa ribereña, ¿no? Permanente en este caso, ¿no? Permanente. Bueno, formas de causamiento, longitud y ubicación del causamiento, sección estable de río, o amplitud de cauce, ¿no? Y sección estable de río, amplitud de cauce. Bueno, hoy vamos a ver algunas fórmulas que justamente más adelante ya lo vamos a ir revisando, ¿no? Lo vamos mostrando ya como una forma de desarrollo, ¿no? Igual, ¿no? Imágenes reales de lo que se plantea justamente para el curso, pues. Bueno, aquí mostramos algunas fórmulas, ¿no? Mostramos algunas fórmulas. Entonces aquí justamente estamos viendo que el detallamiento, ¿no? De cada uno de los parámetros que nos involucran, o las incógnitas justamente que nos involucran los parámetros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Tenemos una B, S, H, K, lambda, ¿no? FB, ¿no? FS, ¿no? Correcto. El K, D, M, C, etc., ¿no? Entonces aquí le vamos a ir nosotros viendo ese tema, ese tipo de situaciones. Pues, DM no es más que el diámetro mediano, ¿no? B que teníamos, simplemente ancho mediano de la sección. FB, material grueso, 1,2, ¿no? Aquí no confundir, es un tercio. O también podría ser, me dice, este elemento del diámetro no mediano elevado a la un tercio, ¿no? Para gravas en este caso solamente, no cumple esa condición, ¿no? Y FS, factor de orilla. Y ese factor de orilla, ¿cuánto lo está considerando? Me dice 0,2 para materiales ligeramente cohesivos, ¿correcto? Para materiales ligeramente cohesivos, ¿no? Ahora, ahí surge también la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es qué es un material cohesivo propiamente, ¿no? Em, entonces, vamos a decir que ¿cuándo es un material ligeramente cohesivo? ¿Cuándo es un material cohesivo? Un material cohesivo, pues, es un tipo de material que se caracteriza por tener una fuerte unión, en este caso, entre sus partículas. Cuando hay una fuerte unión entre sus partículas, lo que le permite, ¿no? En función, mantener su forma y resistir fuerzas externas, ¿no? Entonces, las principales características de los materiales cohesivos, que es bastante importante, es la unión entre partículas propiamente, resistencia a la tensión, resistencia también a la compresión. Y por ende, una de sus propiedades fundamentales va a ser la dureza, la dureza. Entonces, son elementos
ligeramente cohesivos, me dice. Está bien. Ahí me dice, ¿no? El factor de orilla, 0.2. El S es la pendiente hidráulica, que en este caso tiene que estar dado en porcentajes, ¿no? El caudal de diseño, ya sabemos que es pues la relación del volumen respecto al tiempo, ¿no? Caudal de diseño, ¿no? En sus unidades de metros cúbicos respecto al segundo, ¿no? Bueno, G ya sabemos que es el tema de gravedad propiamente. A ver. K va a ser un factor secundario, H profundidad media en metros, obviamente, y C es una concentración de material de fondo, ¿no? Que en este caso va a estar expresado a manera de notación científica con un valor de 10 a la 5, ¿no? Negativo, obviamente. 10 a la 5 negativo. He visto, por ejemplo, cálculos en los cuales se han desarrollado y por colocarle esta concentración de material de fondo a 10 a la 5, ¿no? Y ahí te varía pues tremendamente tu desarrollo de tu cálculo que vas a obtener. Tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, valores aproximados de FS, del factor FS en realidad, ¿no? Que es, que es el factor de orilla, que justamente lo mencionaba acá, ¿no? FS, ahí está, 0.2 me dice para material ligeramente cohesivo. Pero aquí ya me está dando un poquito más de detalle, ¿no? Porque me dices, ese factor de orilla sí, pero tipos de orilla, ¿no? Si me hace una orilla de barro y arena, utilízame, me dice un factor 0.1, ¿no? Orilla de barro, orilla fangosa, perdón, 0.2. Y orillas de material muy, muy cohesivo, porque acuérdense que esto era cuando era ligeramente cohesivo la parte media, ¿no? 0.2. Cuando es muy cohesivo, 0.3. ¿Correcto? 0.3. Ahora, si es que tú no sabes identificar, te olvidaste, no tienes un comprendido adecuado de lo que vas a adoptar este valor de factor de orilla, por ejemplo, bueno, se recomienda utilizar un valor medio, pues, ¿no? 0.2 en este caso, ¿no? Un valor medio, ¿no? También se puede emplear la fórmula de Simmons y Henderson, que está ahí también, con los parámetros que nosotros ya sabemos, ¿no? Rangos en que se trabajan, por ejemplo, me dice que la pendiente va a ser igual a 0.06, ¿no? A 10%. El diámetro mediano, 0.03 a 80 mm, ¿no? Y el caudal, pues me dice que 0,15 a 250 metros por segundo, metros al cubo sobre segundo. Me dice. Bueno, y aquí me establece, ¿no? Algunos parámetros justamente de las fórmulas que nosotros ya habíamos indicado, ¿no? Tabla de valores para trabajar con la fórmula de Simmons y Henderson. Justamente aquí, ¿no? Para que yo pueda adoptar valores, el valor uno, ahí está, el valor K1, ¿no? Entonces, ahí me dice, ¿no? Para, por ejemplo, condiciones de fondo de río, fondo y orillas de arena, por ejemplo, utilízame 5.7, me dice. ¿Qué más? En el fondo, por ejemplo, de arenas y orillas de material cohesivo, me dice utilízame 4.2, ¿no? Fondo y orillas de material cohesivo igual 3.6, fondo y orillas de grava 2.9, fondo de arena y orillas de material no cohesivo, en este caso 2.8. Hidráulica, ¿no? Tirante de máxima y altura de encauzamiento. Igual, ¿no? Justamente estamos viendo la fórmula que justamente nosotros involucramos, ¿no? Para ese cálculo, ¿no? Donde Q obviamente está definido por el caudal de avenida del proyecto, ¿no? Que está en unidades metros cúbicos a segundo, ¿no? A obviamente va a ser la sección, ¿no? O el área de la sección en metros, unidades cuadradas, bueno. El radio hidráulico obviamente que se va a dar en metros propiamente, en metros lineales. S es la pendiente de río que está definido en porcentaje, ¿no? Y N va a ser el coeficiente de rugosidad, ¿no? Bueno, ¿no? Imágenes referenciales, ¿no? De lo que ocurre justamente con las crecidas, ¿no? Algo importante que mencionar aquí
Me dice, ¿no?, que la altura que tendrá el dique de encauzamiento en este caso será igual al tirante máximo más el borde libre que se aproxima a la altura de la inercia o energía de velocidad, o carga de la misma multiplicado por un coeficiente que está en función de la máxima descarga y pendiente del río. Bueno, eso en función de la altura de un dique, ¿no? De encauzamiento. Donde obviamente tenemos diferentes parámetros de condiciones aquí: altura de dique, tirante máximo de la avenida, borde libre, velocidad media del agua, ¿no? En metros sobre segundo, obviamente, la gravedad en metros segundo al cuadrado, el coeficiente en función de la máxima descarga y la energía de la velocidad, ¿no? Y ahora sí, este cuadro resumen es importante porque aquí vamos a mencionar, por ejemplo, los coeficientes recomendados para calcular el borde libre del muro de encauzamiento propio, ¿no? Entonces, dependiendo justamente al rango de caudal máximo, ¿no? Si el caudal máximo establecido en metros cúbicos sobre segundo está dentro de los 3.000 y 4.000, me dice tu coeficiente recomendable es 2, ¿no? Es recomendable 2. Igual, ¿no? Si está entre 2.000 y 3.000, 1.7. Si estamos hablando de 1.000 a 2.000, 1.4, ¿no? De 500 a 1.000 me dice que vas a tener que utilizar recomendable, ¿no? 1.2, 1.2. Muy bien. Entonces, esos parámetros que nos mencionan justamente, esta manera de tomar en precaución, ¿no? En precaución. Bueno, también se puede calcular, tiene en consideración, me dice, el perfil normal el mismo que va a permitir el escurrimiento en las aguas, ¿no? Y el transporte de acarreos, ¿no? Deberá tomarse, me dice, en consideración los tramos de donde el río haya alcanzado su equilibrio, ya su equilibrio. Y ahí me dice también que justamente vamos a usar la fórmula de Manning, de Sticker, ¿no? Que ya justamente seguramente varios compañeros ya lo han ido verificando, que es una fórmula típica, ¿no? Que se utiliza en diferentes tipos de cálculos hidráulicos. Un momento, por favor. Continuemos. Donde obviamente el factor Q sub S, ¿no? Va a ser el coeficiente de rugosidad, dependiendo obviamente del hecho natural, ¿no? Y acá justamente me va a mostrar pues los coeficientes QS, que es el coeficiente de rugosidad para diferentes tipos de lechos naturales. En este caso ya me está mostrando aquí justamente el lecho natural del río con fondo sólido sin irregulares, ¿no? 40 me dice, ¿no? Aquí me dice los lechos naturales de río con acarreo, ¿no? Regular de 33 a 35, ¿no? Con factor, obviamente, ¿no? Es un factor. ¿Qué más podemos mencionar? Por ejemplo, el último, ¿no? Torrente de rubios gruesos con acarreo móvil, ¿no? 19 a 22, ¿no? Y los torrentes con rubios gruesos, piedra de tamaño de cabeza con acarreo móvil. Bueno, diferentes tipos de valores que nos va a establecer justamente este cuadro de resumen. Entonces ahí está la fórmula también, igual. Ahora, ¿qué me dice aquí? Para poder, si se desea, ¿no?, conocer el máximo caudal instantáneo que ha pasado por un río a fin de determinar el diseño de una obra de defensa, se carece de información hidrológica. De las observaciones de campo y selección del sector más estable del río, hemos obtenido que este tiene una pendiente de 7 a 1.000, ¿no? Este porcentaje lo leímos de 7 a 1.000, ¿no? Sus paredes son de roca estable en talud estimable de 1.1 respecto a horizontal a vertical, ¿no? El ancho de río es de 300 metros. Se tiene unos rasgos de pared de río que está llegando hasta una altura de 1.2, como rasgo, ¿no? Como rasgo. Y es una verificación in situ, bueno, referido pues a su piso. Además tiene características de tener un fuerte transporte de acarreos. Bueno, la profundidad de socavación también es importante, ¿no? Que es necesario para poder evaluar la erosión máxima esperada
en una sección calculada para un diseño, para un caudal de diseño o máxima descarga. Se da cuando se efectúe contracciones en el cauce del río para fines determinados, ¿no? O la construcción de puentes, defensa ribereña. Pero aquí tenemos, ¿no? Una imagen de un cauce natural, cauce con un puente, justamente ahí se establece el puente, cauce en momento de una creciente, cauce en el momento de una creciente. ¿Y aquí qué me dice? ¿Qué me representa? Es el esquema de un proceso de socavación ocasionado por la construcción de un puente. Ah, por ejemplo, ¿por qué? Porque el cauce natural inicial es este, bueno, pero si ya, ocurre la construcción del puente bajo un sistema constructivo, obviamente, y aquí, ¿no? El cauce en el momento de la creciente. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo se comporta? ¿Qué esfuerzos va a surgir? ¿No? Bueno, ahí justamente tenemos una imagen, ¿no? Considerando la sección estable y el tirante calculado tenemos. Bueno, ya con esos valores se está calculando, pues, las fórmulas ya establecidas en la parte anterior, ¿no? Bueno, los cálculos respectivos, ¿no? Ahí está. No vamos a dar mayor lectura porque ya los lecturas están ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las variables probablemente eh, que ya es nuevo, vendría a ser pues la velocidad erosiva, ¿no? Otro vendría a ser el tema del peso específico, la velocidad real también. El peso específico del suelo seco que se encuentra a la profundidad, ¿no? En toneladas por metros cúbicos. Y, ¿qué más? Coeficiente que depende de la frecuencia con que se repite la avenida que se estudia según el efecto de erosión, ¿no? La descarga de diseño, ¿no? Muy bien. Hablamos obviamente del tirante corresponde a la profundidad en la que se desea evaluar la erosión, tirante normal, ¿no? Bueno, vamos a hablar del coeficiente para socavación, en este caso, que va a ser la probabilidad anual de que se presente el caudal de diseño, obviamente en porcentajes, ¿no? Obviamente en porcentajes. Y tenemos diferentes tipos de pendientes, ¿no? Bueno, para esto va a ser para suelos cohesivos y para suelos no cohesivos. Ya habíamos mencionado nosotros cuándo era un suelo cohesivo o qué propiedad a mí me involucra, por ejemplo, cuando yo tengo un material cohesivo, ¿no? Entonces ya sabíamos justamente que era un suelo cohesivo, ¿no? Y un suelo no cohesivo, ¿no? Había que hacer una comparativa, ¿no? ¿Correcto? Para poder entender bajo qué conceptos se está tomando estos conceptos. Bueno, los suelos cohesivos, su propiamente nombre lo establece, ¿no? Los suelos cohesivos van a ser aquellos que tienen pues una fuerte unión entre sus partículas, ¿no? Es el mismo concepto que hemos dado hace un momento, lo que le va a permitir mantener pues su forma y resistir fuerzas externas, ¿no? Que la vayan a influir. eh, Estos suelos van a ser más densos y tienen una mayor resistencia a la compresión y tensión. Las características principales de los suelos cohesivos en este caso, ¿por qué? Porque tienen pues alta resistencia a la compresión y la tensión, alta densidad. Las partículas están fuertemente unidas, ¿no? Pueden mantener su forma bajo cargas externas inclusive, ¿no? Suelen ser más estables y pueden ser menos propensos a la erosión, ¿no? Entonces, bueno, unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de suelos cohesivos, ¿cuáles serían, señores? Vendría a ser, por ejemplo, el tema de la arcilla, los limos, ¿no? También los suelos con alto contenido de humus, ¿ya? Entonces, esos son los suelos cohesivos. Al caso contrario, ¿no? Los suelos no cohesivos. ¿Qué vendrían son los suelos no cohesivos? Los suelos no cohesivos son los suelos que no tienen una fuerte unión entre sus partículas, lo que les hace más propensos a la erosión y a la deformación. Estos suelos suelen ser más porosos en realidad, ¿no? Y tienen una menor resistencia a la compresión y a la tensión, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros podemos determinar pues sus características principales. ¿Cuáles serían sus características principales de los suelos no cohesivos propiamente, ¿no? Aquí está. ¿Cuál vendría a ser? Por ejemplo, baja resistencia a la compresión y la tensión, totalmente.
baja densidad, débil unión entre las partículas, ¿no? No pueden mantener su forma bajo cargas externas, suelen ser más propensos a la erosión y la deformación. Algunos ejemplos de suelos no cohesivos, ¿cuáles podrían ser, señores? La arena, pues. La arena, claro que sí. No tienen una unión fuerte entre sus partículas. La grava también. Suelos con alto contenido de arena o grava, ¿no? Es difícil, por ejemplo, es diferente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de suelos cohesivos del tema de la arcilla, los humus, ¿no? Los limos. Diferente, ¿no? Y claramente nos damos cuenta de qué son los suelos cohesivos y los suelos no cohesivos. ¿No? Bueno, sus diferentes características, ¿no? A partir de ese peso específico, bajo diferentes parámetros, ¿no? Ahí está. Bueno, luego de eso me va a hablar también el tema de, bien, pesos específicos y ángulos de fricción de suelos, ¿no? La clase de terreno, ¿no? Vamos a tener si es una tierra de terraplén seca, por ejemplo, vamos a considerar pues un peso específico que va a estar dado entre toneladas por metros cúbicos de 1,4, ¿no? Y con un ángulo de fricción de 37 grados centígrados en este caso, ¿no? Entonces, ahí están los cuadros, ¿no? Los cuadros en los que nosotros podemos tener como referencia simplemente cuando tenemos un área seca, área húmeda, empapada, diluida, arcilla seca, ¿no? Gravilla, arcilla húmeda, ¿no? Grava de cantos vivos, grava de cantos rodados, ¿no? Ya vamos a poder saber qué parámetro yo voy a utilizar cuando yo tengo mi peso específico y mi ángulo de fricción propiamente, ¿no? Mi ángulo de fricción. La topografía, el levantamiento topográfico con coordenadas, secciones transversales, perfil longitudinal, como se muestra en la imagen, ¿no? Redes de bases marcadas, que son los BMs, en este caso, y planilla de movimiento de tierra. Bueno, como parte de una topografía, ¿no? Habitual que se desarrolla, ¿no? Se desea construir una defensa continua bueno, igual, ¿no? Una problemática en la cual nosotros hacemos una simulación y hacemos los cálculos respectivos en función de los datos que estamos estableciendo, ¿no? Bueno, ahí tenemos justamente la topografía medida, ¿no? En campo, obviamente, se ve que es un río. Seguramente se va a plantear un tema de connotación de ríos y protección de una defensa ribereña, ¿no? Planilla de movimiento de tierra, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Área de corte, área de relleno, volumen de corte, volumen de relleno. Obviamente, aquí habría que considerar, pues, los diferentes factores de esponjamiento, ¿no? Si bien yo tengo área de corte, tengo área de relleno, pero esos volúmenes, en muchos casos no está alterado, ¿no? No está involucrado o considerado el tema de los factores de esponjamiento. Y ahí surge justamente la problemática, ¿no? Cuando no consideras ese factor de esponjamiento y en tu cálculo de planilla de movimiento de tierra, pues ya no es real, ¿no? Y cuando haces un desarrollo de propiamente el movimiento de tierras, pues no te alcanza el presupuesto, ¿no? Haces un mal cálculo justamente de lo que se desarrolla. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros desarrollamos eso en cualquier software que puede hacernos un reporte justamente de lo que es nuestra planilla de movimiento de tierra, pero considerar pues los factores de esponjamiento. Bueno, aspectos económicos, ¿no? Bien, daños probables por inundaciones y necesidades de obras de defensa, ¿no? Beneficio de las obras por encauzamiento, ¿no? Implica, obviamente, beneficios bien definidos como son protección de áreas de cultivo, ¿no? Recuperación de las áreas perdidas por efectos de la erosión.
procedimiento de construcción de un dique enrocado, por ejemplo, menciona. Bueno, periodo de ejecución, ¿no? Sin proyecto y con proyecto. ¿No? Bueno, ahí tenemos justamente, ¿no? Un dique enrocado, ¿no? Aquí en la imagen derecha, ¿no? Dique enrocado. Obviamente con una excavadora, ¿no? Con dique enrocado, roca al volteo en este caso. Preliminares, ¿no? Descripción, equipo, operación, tipo de maquinaria, ¿no? El modelo de la potencia, rendimiento que va a tener respecto a un metro cúbico en un día, tipo, la capacidad, ¿no? Una manera, ¿no? Bueno, ahí tenemos justamente un modelo, ¿no? Esquemático de un dique enrocado, ¿no? En la parte superior vamos a tener nuestro ancho de corona, AC, ¿no? Vamos a tener la altura de dique, ahí está, ¿no? De dónde, qué nos corresponde, ¿no? Vamos a tener el ancho de arrimado, cuánto va a ser ese ancho, ¿no? Que aquí lo estoy anotando como doble A doble, ¿no? Altura de arrimado, hasta dónde se va a arrimar, ¿no? Muchas veces lo tenemos toda esa parte, lo recomendable sería, ¿no? Que esa altura de arrimado sea total, sea igual a la altura del dique, la altura del dique es aquí, ¿no? Entonces convendría que la altura de arrimado también sea, pues, lo mismo que la altura de dique. ¿Por qué? Porque si lo vas a colocar aquí, se pierde estabilidad. No se recomienda, ¿no? No se recomienda. Vamos a tener el ancho de arrimado, claro que sí, el ancho de arrimado. Y finalmente tenemos aquí el dique de base, ¿no? O base de dique, ¿no? Base de dique. Esto ya se puede hacer a nivel de modelamiento inclusive, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a desarrollar luego. Vamos a ver. Armado y terraplén y excavación de la uña. Hay que considerar que el dique enrocado puede tener uña o puede no tener uña, ¿no? Terraplén o plataforma, trazado y características de tema de operación. Excavación de la uña de estabilidad, trazado y características, equipo de operación. Bueno, ahí justamente ya es parte de un proceso constructivo, acabado de la plataforma o terraplén, descripción, equipo y la operación, ¿no? Es el acabado que surge, ¿no? Enrocado, preparación de roca de cantera, selección de cantera, extracción de la cantera, descripción, características de material, equipo y materiales, ¿no? Construcción del calambuco, selección de roca, descripción, equipo, ¿no? De operación, materiales de contacto. Y finalmente el carguío, ¿no? Carguío, transporte y colocado, ¿no? Descripción, carguío, equipo, operación, transporte, revestimiento y colocado, ¿no? Y ahí justamente ocurre el tema de colocado de lo que es el dique enrocado con roca al volteo, ¿no? Bueno, aquí le han colocado un sistema de protección, ¿no? Lo cual es viable en algunos casos, ¿no? Dependiendo justamente del diseño que se va a desarrollar, ¿no? Dependiendo. Bueno, y aquí también ya me está dando algunas consideraciones para la construcción de un espigón, ¿no? Lo cual lo vamos a pasar un poquito más rápido porque eh, más viable, más utilizable, pues probablemente sea el tema de los diques enrocados, ¿no? Entonces, pero aquí está, ya se va a dejar a manera de lectura, a manera de lectura para que los participantes lo puedan tener en su consideración, ¿no? Pero sí se está considerando por las cuestiones de la construcción de un espigón, ¿no? De un espigón.
Bueno, justamente Espigón, ¿no? Bueno, y ahí justamente tenemos el tema de los diques, de los aviones, ¿no? Aquí, procedimiento de la construcción de gaviones, ¿no? Si bien esta parte está concerniente a la siguiente preliminar, pero ya lo estamos desarrollando ahora porque en la siguiente ya haremos el tema de modelamientos, veremos otro tipo de apéndices, ¿no? Obviamente, manteniendo la estructura de que nos establece justamente la institución, pero estamos aquí, ¿no? Cumpliendo con esa parte, ¿no? Trazado y preparación del terreno, armado de los gaviones, ¿qué más? Selección y acopio de cantos rodados, ¿no? Claro, el correcto acondicionamiento y selección de los cantos rodados, ¿no? Llenado de gaviones, ¿no? Cada uno de los gaviones y llenado del colchón de red, ¿no? De los colchones de red. Y ahí justamente, ¿no? Como trazado y preparación del terreno, y han hecho un trazado, una preparación del terreno propiamente. El armado de los aviones, habíamos comentado que este armado lo hacen de esta forma, ¿no? De manera eh, vacía, en una primera parte, luego ya va ocurriendo pues la incorporación eh, del acopio de cantos rodados, de piedras de canto rodado, ¿no? Como justamente aquí se ve, ¿no? Cantos rodados. Luego, llenado de los aviones, que justamente lo que están vacíos se va llenando, y vamos a tener finalmente el llenado de los colchones, ¿no? El colchón de red. Y ahí está. No es muy complejo en realidad el procedimiento constructivo de Gavio. Ahí está. Limpieza o mantenimiento de cauces, que también habíamos nosotros detallado en su oportunidad, para ver, ¿no? Para ver cómo lo podríamos considerar, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que limpieza o mantenimiento de los cauces, pues un mantenimiento del cauce que va a significar, pues, eh, que es de manera continua, ¿no? En este caso lo considera anualmente, ¿no? Es necesario efectuar un plan de limpieza o mantenimiento. El siguiente procedimiento para una limpieza adecuada puede ser, ¿no? Debe efectuarse el levantamiento topográfico de los cauces, claramente, ¿no? Todo parte en función de la topografía, pues, ¿no? En ambos márgenes, ¿no? Con los detalles necesarios, sobre todo cómo discurre las profundidades del lecho principal y sus ramales, ¿no? Todo esto en toda la longitud del valle propiamente, ¿no? La determinación del eje central o de encauzamiento, ¿no? Y eso debe estar en base a criterios estrictamente técnicos, ¿no? No te puedes inventar, pues, ¿no? Tienes que tener un criterio técnico, ¿no? Bien marcado, bien definido para poder adoptar este tipo de situación, ¿no? Tenemos un procedimiento, ¿no? Procedimiento de encauzamiento, ¿no? Como justamente lo estaba mencionando, ¿no? Esta labor topografía en gabinete va a permitir ubicar el sistema de defensas permanentes y temporales. Habíamos conversado justamente en los conceptos anteriores el tema de defensas permanentes, ¿no? Y algunos que eran temporales, ¿no? En ambos márgenes, ¿no? De acuerdo a la topografía, tú plantearás, ¿no? Plantearás, por ejemplo, si vas a hacer algún tema de estructura de defensa permanente o temporal, ¿no? Y fijar los sectores críticos, me dice, ¿no? A defender y la limpieza de cauces según el comportamiento del río. La idea es fijar, pues, sectores críticos que tengan golpes directos, ¿no? Que estén más sobrevenidos, ¿no? Más afectados, ¿no? Esos son los factores, los puntos críticos, los sectores críticos que los vamos a identificar de acuerdo a la topografía, ¿no? En el terreno se procede a efectuar el replanteo de lo diseñado. Claro que sí. En gabinete, para el caso de los sectores de limpieza, de cauce, amplitud y profundidad a excavar con maquinaria pesada, ¿no? ¿Qué se debe considerar? Me dice equipo, operación y algunas alternativas, ¿no? Bien, entonces ya llegando un poquito a la parte final de esta primera capacitación, ¿no? En la cual se ha venido dando, ¿no? La primera parte, que es el tema de los defensas ribereñas, con el tema de Gavión, vamos a llegar a algunas conclusiones preliminares, finales.
la cual que podemos manifestar, ¿no? Que es necesario realizar un buen cálculo del caudal de diseño, ¿no? Para garantizar en este caso una buena protección de los márgenes de arriba. ¿No? Habíamos determinado también los factores, los tipos de factores que ustedes pueden utilizar, que ya está ahí, de manera de resumen, no tienen que buscar, ya está el material, se les va a dar, que es importante involucrar, ¿no? A los usuarios en la elaboración de las propuestas de diseño y protección de los márgenes de río. Eso ¿en qué influye? Que las personas, pues, usuarias, moradores, ¿no? Que viven, pues, en el lugar, ¿no? En la cual tú vas a hacer tu planteamiento, en la cual tú estás haciendo tu estudio de topografía, estás haciendo tu estudio hidrológico, ¿no? Tiene que hacer, pues, un recuento, ¿no? Histórico de los acontecimientos más relevantes respecto a la zona, ¿no? Y eso, ¿quién lo va a saber? Obviamente los usuarios, ¿no? Los usuarios. Tú plantearás, pues, tu propuesta tentativa, ¿no? Y esa propuesta tentativa, pues, concordar con la información obtenida de los usuarios, ¿no? Y de esa forma tú vas a poder plantear técnicamente la mejor alternativa de solución para una defensa ribereña. ¿No? No es que tú vas a plantear siempre va a ser diques enrocados, o siempre va a ser gaviones, o siempre va a ser espigones, o siempre va a ser muros de concreto ciclopio, o muros de concreto armado, ¿no? Eso depende, ¿no? Depende mucho del análisis que tú vayas a desarrollar, ¿no? Y quiénes son las personas idóneas para poder darte esa información, o ayudarte a definir justamente finalmente la alternativa de propuesta que tú vas a desarrollar, justamente son los usuarios. Ellos han vivido ahí mucho tiempo, ¿no? Han visto, por ejemplo, no sé, cada 10 años hay una máxima avenida, hay una inundación, ¿no? ¿Hasta qué punto ha llegado, por ejemplo, las máximas avenidas? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, cuando hay una crecida de río, hasta qué altura, por ejemplo, ha tenido esa crecida propiamente? ¿No? Porque tú cuando vas a ir no vas a tener esa, tú solamente vas por unos días, nada más. Pero hay hechos históricos, pues, ¿no? ¿Qué más me dice? Debemos tener a los usuarios participando en las actividades de mantenimiento y protección de los usuarios. Exacto. Que es una persona que conocen, pues, una persona que conocen, que están en contacto directo, permanente con el ámbito de estudio en este caso, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares son los lugares, son los factores, los sectores críticos, ¿no? Entonces ellos ya lo tienen identificado, ¿no? ¿Por qué? Por la habitualidad, ¿no? Por la habitualidad de las situaciones en las cuales vayan desarrollando las actividades, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Tener a los usuarios participando en las actividades de mantenimiento. Bueno, bueno, lo habíamos comentado en la primera parte, ¿no? Que nosotros podíamos hacer un manejo de hidroeste, que es una alternativa en la cual, de propuesta, de programa, dado que la había desarrollado la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El ANA en este caso. Es una herramienta que facilita y simplifica los cálculos laboriosos y el proceso de análisis de la abundante información que se debe procesar en los estudios hidrológicos. Porque son bastantes fórmulas, ¿no? Correcto, son bastantes fórmulas. Este software que me permite, este software que me permite, ¿no? El cálculo de los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados, tanto con los momentos tradicionales como los momentos lineales, ¿no? Cálculo de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple, ¿no? Así como regresión polinomial. Bueno, no es es un ejercicio que se ha desarrollado, ¿no? A la hora que se ingresa justamente al programa, ¿no? Una vez que digite el dato, presionar Enter y automáticamente pues vas a tener tus coeficientes lineales ya calculados, ¿no? Evaluar si una serie de datos se ajusta a una serie de distribuciones normal, logarítmicas normales, gamma, logaritmo Pearson, ¿no? Tipo 2 Gumbel, ¿no? etc., ¿no? Si la serie de datos se ajusta a la distribución, permite calcular, por ejemplo, los caudales o participaciones de diseño con un periodo de retorno, ¿no? Dado con una determinada probabilidad de ocurrencia, ¿no?
calcular a partir de la curva de variación estacional o la curva de duración evento de diseño con determinación probabilística de ocurrencia. Realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de los datos de fluyogramas. ¿No? Y esta parte es importante, ¿no? Porque aquí yo necesito diseñar mi máxima intensidad para un diseño de una duración y periodo de retorno dado, ¿no? A partir de periodo de intensidades máximas. Siempre tratemos de desarrollar esto a eventos máximos, ¿no? Muy bien. Permite también el cálculo de la precipitación promedio, ¿no? Por los métodos promedio aritmético, ¿no? Cálculo de los aforos realizado con molinetes o con tómetros. Muy bien. Entonces, buena importancia, ¿no? Importancia del software que estamos mencionando, ¿no? Porque me va a proporcionar pues una herramienta de manera de fácil utilización, ¿no? Para que todo el personal, ingeniero, especialistas o técnicos que vayan a trabajar en el campo de la hidrología puedan pues hacer su incorporación y su procesamiento de manera interactiva, ¿no? Permite también calcular estadísticamente, ¿no? Con mucha información para el proceso de uso de hidrología y cálculos hidrológicos en general, ¿no? Muy bien, entonces ahí, ¿no? Si la serie de datos se ajusta a la distribución, permite calcular, por ejemplo, los caudales también, ¿no? O precipitaciones de diseño. Muy bien, entonces ahí tenemos otros apéndices que me permite también desarrollar en esta primera parte, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. En la siguiente etapa de desarrollo, yo les compartiré, ¿no? Los links, el programa, ¿no? Para que hagan su instalación, ¿no? Y bueno, veamos algunas manipulaciones probablemente, ¿no? Respecto a los ejemplos que estamos mencionando aquí. Y deberíamos tener los mismos resultados, ¿no? Sobre todo para ver ¿no? Que si realmente el software es interactuativo, ¿no? Es viable. Muy bien. Entonces, permite los cálculos de caudales máximos, ¿no? Con métodos empíricos, ¿no? Bueno, también me dice acá algo importante que me va a permitir a mí realizar simulaciones rápidas, ¿no? Variando cualquier parámetro de las fórmulas de las diferentes opciones ofrecidas en la aplicación. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está la imagen, siempre se ve. Aquí está el caudal, muy bien, se ha calculado. Entonces, ahí vamos a dar por concluida esta diapositiva de 96 páginas que se ha preparado, referente pues a la parte de la primera parte que tenemos aquí, que es el tema de defensa ribereña, ¿no? En este caso con muro de gavión. Entonces, con muro de gavión. Y en la siguiente parte veremos el proceso constructivo que ya lo hemos tocado en esta primera parte también, y su diseño propiamente, y vamos a hacer también su modelado. Ya vamos a hacer su modelado también, ¿no? Cómo podemos modelar un dique, un gavión, un muro gavión, como parte de una defensa ribereña, ¿no? Y luego, señora, no se olviden que la tercera parte ya es el tema de descolmatación de ríos, ¿no? Descolmatación de ríos. Recordemos que tenemos tres sesiones, dos sesiones pendientes de las tres que contiene justamente este curso que se está conllevando. Muy bien, señores, siendo las horas indicadas, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy y ya estaríamos continuando la siguiente sesión en el horario adecuado que seguramente Dirección Académica ya les va a ir comunicando a cada uno de ustedes. Muy bien, señores, nos quedamos ahí. Buenas noches con todos, saludos.